Juan, Hola, todo buenas. tuyo. Bueno, me escucháis perfectamente, ¿sí? Vale, probando. Entonces, después de esta presentación tendré que hacer justicia, pero voy a enfocar la charla, mi presentación desde un punto de vista de docente, desde el aula y de nuestra realidad sociocultural o plurilingüe multicultural. Vale, entonces me gustaría empezar. Empezamos ahora, ¿vale? La mediación lingüística, esa gran conocida o desconocida. No voy a contar nada nuevo, pero es cierto que desde hace pocos años, desde 2018, como con más fuerza, el Consejo de Europa se ha apostado por un enfoque socioconstructivo. Entonces, es probable que en estos 40 minutos, intentaré que sean 39 y 59 segundos, voy a pedir vuestra colaboración, pero antes os pido permiso. ¿Os importa si en algún momento me refiero a vosotros si os hago alguna pregunta? ¿Perdón? Vale, entonces vamos a empezar. Os pido, por favor, que durante solo unos segundos cerréis los ojos. No aprovechéis para la cabezadita, que sé que es sábado, son las 9 y... Solo unos segundos y yo os iré guiando. Vale, os voy a lanzar unas preguntas. Tenemos los ojos cerrados. ¿Qué pensáis? ¿Qué sentís? ¿Y qué emociones pasan por vuestro cerebro ahora mismo? Todo eso nos pasa cuando aprendemos algo. Cuando aprendemos algo nuevo, estamos decodificando, estamos asimilando información, pero es un proceso interno, es un proceso cognitivo. Entonces, el gran cambio de paradigma del Consejo de Europa, que es aplicable a toda Europa en todos los contextos, desde infantil, primaria, secundaria, tanto obligatoria como bachillerato, las escuelas de idiomas, artes, música, la FP también. Ese proceso cognitivo, como decía antes, es interno. Entonces, el gran enfoque desde el año 2007, que fue cuando se firmó el Tratado de Lisboa, aplicable desde el 2009, el gran cambio de paradigma es pasar de lo cognitivo, interno-interior, a lo socioconstructivo. Todos somos diferentes, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes gustos, diferentes capacidades, diferentes contextos y diferente bagaje lingüístico, cultural y, sobre todo, diferentes ritmos de aprendizaje. Un poco ese enfoque orientado a la acción, que es el título, un enfoque constructivo, ese constructivo es compartir. Aprendemos en un aula, imaginemos que esto, pues, que son nuestros alumnos, que pueden multiplicarse exponencialmente. Entonces, sus ritmos son diferentes, sus intereses, sus necesidades. Como somos diferentes, los y las docentes, las familias, nuestras familias, las familias de nuestro alumnado y también nuestros compañeros. ¿Vale? Entonces, incluir implica abrazar y respetar la diversidad y amoldarse o acomodarse a sus ritmos y a sus necesidades. Parte teórica que como que avala y justifica todo esto, que va a ser muy, muy breve, porque lo importante es daros ideas para el aula, cómo trabajar la mediación lingüística en historia, en ciencias, en matemáticas, obviamente en las clases de lengua también, porque mi enfoque aquí va a ser la mediación lingüística. Utilizamos la lengua, obviamente, no es un tipo de mediación de resolución de un conflicto físico o de una violencia a nivel negociación o diplomacia. Utilizamos la lengua no como el fin, sino como el medio para transmitir, para compartir ese aprendizaje con nuestros compañeros en un contexto de aula, en un contexto social. La imagen de antes como ese puzzle tenemos que unirlo y tenemos que juntarlo para que sea significativo. ¿Cómo se hace eso? Con un enfoque proactivo orientado a la acción. ¿Por qué? Porque estamos educando a futuras personas que sí pueden cambiar el mundo. Tengo esta cita de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que sí van a cambiar el mundo. Entonces, educar desde la diversidad, educar desde esa co-construcción que no es más que una construcción común de un significado. ¿Qué necesitamos? Es algo que hacemos desde la primera hora de la mañana, es como transmitir
nuestras necesidades, pero adaptarnos a nuestros y nuestras receptores. Es acomodarse a la realidad del aula. Los y las docentes hacemos eso a diario. Tenemos que explicar conceptos, tenemos que explicar problemas. Tenemos que adaptar nuestro lenguaje para que quede claro lo que queremos decir y lo que queremos transmitir. Explicamos algo nuevo, estamos en clase, puede ser una actividad de grafomotricidad en infantil, un concepto en primaria, pues en conocimiento del medio, o en una fórmula de matemáticas, un nuevo concepto, una mecánica que hay que descifrar. Vale, las competencias, las situaciones de aprendizaje, es cambiar el paradigma como de lo más teórico a dar ese sentido y esa necesidad de estoy aprendiendo algo nuevo, lo comparto con mis compañeros y compañeras y es útil en la vida real, ¿vale? Es algo que puedo realizar fuera de las cuatro paredes del aula. Ese cambio radical de lo cognitivo, lo interno, a lo socioconstructivo es en esa sociedad, incluso la propia escuela, el propio centro, sea un instituto, sea una escuela infantil, sea un colegio primario o un centro de enseñanzas de régimen especial, convivimos, todos convivimos. Por definición, mediar es reducir la tensión que hay entre dos polos. Y todos sabemos que a veces hay tensiones. Hay tensiones en aula, hay tensiones en un claustro, hay tensiones en nuestra vida privada y hay que mediar para buscar una solución, hay que arbitrar y hay que intentar resolver ese conflicto. Como digo yo siempre, hay que mediar y muchas veces incluso hay que remediar, ¿vale? Porque las necesidades así lo requieren. Como decía, texto Loe-Lomloe, que abarca todas estas etapas y igualmente en el contexto de escuelas de idiomas, aparece este concepto de plurilingüismo y un contexto multicultural. Hago referencia aquí a una lingüista, especialista en lingüística aplicada, Enrica Picardo, que es italiana y ella en sus propias carnes sabe lo que es aprender un nuevo idioma. Ella ejerce en Ontario, en Canadá. Entonces ella dice que la mediación no es más que recoger una información que ya existe y esa información, como digo, la lengua es el medio, no el fin, puede ser una información de un libro de historia, puede ser un problema de matemáticas, las fórmulas de física, explicar las reglas de un juego en educación física, dar unas pautas básicas en infantil, siempre acorde a la competencia lingüística y a las necesidades comunicativas de las personas a las que nos estamos dirigiendo, ¿vale? Entonces, ella dice que la persona es plurilingüe. Yo, como Juan, si adquiero más conocimiento y más competencia lingüística, voy como acumulando. Monolingüe, bilingüe, trilingüe, plurilingüe. Va como relacionado con la persona. Sin embargo, ella dice que las culturas se multiplican en una sociedad del siglo XXI, pero después haré referencia a un pequeño viaje histórico de ejemplos de mediación a lo largo de la historia, se multiplica porque hay diferentes situaciones y hay diferentes necesidades comunicativas en nuestra sociedad. En nuestras aulas hay diversidad. La diversidad hay que atenderla. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando el lenguaje para acercarnos a esas personas, ¿vale? Para educar en valores, para crear esa empatía que al final, como decía David Bueno ayer, si nos rodeamos de personas empáticas, alegres, proactivas y no reactivas, aprendemos de una forma más significativa, porque digamos que nos lleva más adentro, ¿vale? Entonces, la mediación, como decía, mediar es adaptarse lingüísticamente, sea cual sea el contenido que queremos mediar, que queremos transmitir a las personas destinatarias, ¿vale? Es esa forma de acomodarse a sus necesidades, ese enfoque activo. De hecho, en aprendientes, como ha acuñado el Instituto Cervantes o las aprendices de lenguas, desde Europa pasan a llamarse agentes sociales. Aprendes en el aula, decodificas toda la información, la asimilas, la procesas. En el aula hay esas situaciones de aprendizaje donde emulas o donde activas tu conocimiento, pero donde realmente tienes que resolver los problemas, hablar de la historia, resolver esos problemas de matemáticas, de cálculo, de geografía, conocer la geografía, las aplicaciones, cómo utilizarlas, es en la vida real. ¿Y dónde? En la sociedad.
digamos que cada clase, cada aula es como esa pequeña sociedad que nos prepara para salir más allá de las paredes del aula. Entonces es la acción. Aparece también esa idea de co-construir. Co-construir, llevamos haciéndolo toda la vida. Co-construir es construir de forma conjunta, es colaborar, es ayudarnos, es, como decía antes, mostrar esa empatía y ponerse en la piel de los demás. Sobre todo, desgraciadamente, sabemos que hay conflictos políticos, que hay guerras, entonces hay un flujo continuo de personas que necesitan ese acogimiento y que necesitan de nuestra proactividad para que se sientan como protegidos o entendidos, ¿vale? El conflicto del que se habla en mediación lingüística no solo es un conflicto por desconocimiento del idioma. Hace unos años visito Alemania, me pierdo en el tren, cero, te crees que con inglés vas a arreglar todo y arreglas si tu interlocutor o tu interlocutora puede comunicarse en inglés o puede adaptarse a tus necesidades comunicativas. Eso es uno de los motivos que tenemos que mediar. Si hay alumnado en nuestras aulas cuya LA, que es otra nueva nomenclatura, en vez de L1 o la lengua madre, se habla de LA, punto de partida, LB como destino. Vale, llegan alumnos nuevos continuamente al aula, muchas veces desconocen el idioma, entonces adaptarse a sus necesidades, como decía, es una forma de mediar, es una forma de orientar, de encauzar esa falta de comunicación directa. Pero otra puede ser entre nosotros, que es la que se llama intralingüística, sea en español, sea en italiano, sea en alemán. Si yo no tengo acceso a algo, como puede ser un libro, como puede ser una teoría, y alguien tiene que explicármela, y eso lo hacemos a diario en clase, tema nuevo, concepto nuevo, sea cual sea la asignatura, vamos a explicar algo. Nos estamos acomodando y estamos haciendo el esfuerzo, ese esfuerzo de agente social proactivo para que nuestros alumnos puedan entender lo que queremos comunicar. Se termina la explicación, ¿lo habéis entendido? Un sector o una parte dicen que sí y otra que no. Y es como, a ver cómo os lo explico, a ver cómo puedo explicar esto para que quede claro. Ese a ver cómo, ese adaptarse, ponerse en la piel de la otra persona es mediar lingüísticamente, es como hacer el esfuerzo, activar tu conocimiento, tus estrategias para conseguir que el discurso que quieres transmitir sea eficaz y sea efectivo, ¿vale? La mediación lingüística no es nada nuevo. Cuando nuestros padres tienen que explicarnos algo o cuando tienes, como decía antes, que mediar o remediar, pues con amigos, con amigas, con compañeros, con tu pareja, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, es como a ver cómo lo decimos para que ninguna parte salga perjudicada. La idea de mediación lingüística, mediación social, mediación con un enfoque socioconstructivo es buscar ese nexo común que permita como suavizar la situación, suavizar el conflicto, ¿vale? Pinturas rupestres. Plasmaban en la piedra, en las cavernas, lo que querían transmitir. Gracias a eso, hoy en día, conocemos cómo eran sus costumbres. De hecho, hay teorías que dicen que como que lo hacían como para invocar a dioses o para tener más suerte a la hora de cazar. Era su sustento. Pues hoy, tal vez la nota se pone en el frigorífico. Es decir, no te olvides o anotamos. Los jeroglíficos. Los jeroglíficos, época en Egipto, es un claro ejemplo de mediación lingüística. Ellos tenían sus símbolos, tenían un código que si no eras conocedor o conocedora de ese código no podías descifrarlo. Si no puedes descifrarlo, si nadie te lo explica, si nadie es mediador o mediadora lingüística que utiliza la lengua para explicar, para aclarar, para ponerte en tu piel y con tus palabras, con sus palabras, pero en tu conocimiento te lo explica. La piedra Rosetta. Seguimos la metáfora de las piedras. Piedra de la caverna, piedra Rosetta. Supongo que a todos os suena. La piedra Rosetta es como un hito a la hora de entender jeroglíficos, a la hora de explicar, de mediar conocimiento, historia. Conocemos la historia porque
Aquí está. Es como la tatarabuela de nuestras tablets, una piedra. No sé si veis claramente, pero os lo voy a explicar. Hay 3 bandas diferentes, ¿vale? Champollion, un lingüista y especialista francés, fue capaz de descifrar, después de muchos años de investigación, qué pasa aquí. Es un claro ejemplo de plurilingüismo. Hay 3 códigos diferentes. Está el lenguaje jeroglífico egipto, como más técnico. En el medio está el demótico, que era como la lengua más común o más popular de ese momento. Y en el último está el griego antiguo, que fue lo que permitió mediar, permitió aclarar, ¿vale? Como decía, voy muy bien de tiempo, como decía, 3 códigos diferentes gracias a los cuales podemos viajar en la historia, podemos entender qué es lo que pasa cuando confluyen diferentes códigos lingüísticos, digamos, diferentes idiomas, en una conversación, en una charla. No simplemente necesitamos mediación lingüística cuando no conocemos el idioma. Por ejemplo, nuestras compañeras de lenguaje de signos están mediando, están transmitiendo, están sintetizando esas palabras clave, reconstruyen el texto, en este caso con lengua de signos, que también aparece en el volumen complementario, como una forma de empatía y una forma de acoger la diversidad, ¿vale? La diversidad, pues, esa forma de entenderla, de respetarla y de acogerla puede darse de diferentes formas. Pregunta, ¿qué es esto? Y así respiro. Chino, japonés, coreano. Es un kanji que se utiliza en el japonés. Obviamente, si nadie nos le explica, si no hay una mediación lingüística que nos diga cada rayita, cada símbolo. De hecho, se llaman sinogramas porque hay diferentes como símbolos, rayitas, que en función de cómo estén colocados, pues podemos entender o no entender. Necesitamos esa persona con un conocimiento específico que nos transmita. En clase de matemáticas, el profesor de matemáticas tiene que explicar cómo se resuelven las integrales o las derivadas. Como decía antes, en educación física, si queremos pues conocer y practicar un nuevo juego, tendrá unas reglas. Cuando alguien nos explica esas reglas, está mediando lingüísticamente. Está utilizando la lengua para transmitir una información como precisa, técnica, unos elementos clave que nosotros tenemos que entender, asimilar y procesar. No os digo lo que significa porque lo dejo hasta el final, ¿vale? Excepto que alguien se lo sepa, pero no me hagáis un spoiler, por favor, ¿vale? Cómic. Hay un término que se ha acuñado recientemente. Cuando digo recientemente, prácticamente es desde el 17-18, cuando se estaba elaborando el volumen complementario, que complementa al tan conocido marco europeo, que es infoxicación. Y eso es lo que recoge el texto Loe Lomloe, tanto para infantil, para primaria, como para secundaria y todas las demás etapas. Nos bombardean con información que mayoritariamente recibimos visualmente, ¿vale? De ahí la infoxicación, es ese exceso de información que nos rodea cada día. Entre otras, las competencias clave que aparecen ahora son la competencia lingüística, que más de sobra está visto que esto va de lengua, pero la competencia plurilingüe, la competencia para la ciudadanía es como no existo, no soy Robinson Crusoe que está solo en la isla. Nos movemos, nos relacionamos en estudio, en trabajo, con los vecinos. Si vamos a un restaurante, medios de transporte. De hecho, tengo unas imágenes aquí que son de Atocha, donde vemos ese continuo flujo de diferentes códigos lingüísticos y no lingüísticos que conviven. Eso es mediar y es algo que hacemos a diario. Entonces, hay teorías que dicen que si tenemos una imagen, puede ser una imagen secuenciada, pueden ser unas viñetas, puede ser simplemente una fotografía, y queremos explicar a alguien qué pasa ahí o lo que, como os decía antes, qué pensáis, qué veis, hay que contarlo,
hay un cambio claro de código lingüístico, de modo de comunicarnos. Si vosotros, si fuese un grupo más pequeño, pues igual os hubiese preguntado qué pensabas, qué sentías, cuál era tu preocupación en ese momento, tu idea. Cuando me lo estás transmitiendo de forma oral, o puede ser por escrito, puede ser un resumen, lo que estás haciendo es mediar, estás seleccionando los elementos clave de tu pensamiento, de tus ideas, de ese visionado. Está muy ligado también con el pensamiento visual, porque vemos, percibimos, pero hay que transmitirlo. Si nosotros en el aula, cuando preguntamos, ¿lo habéis entendido?, todos dicen que sí, primero es como desconfía. Y segundo es, si es verdad que habéis entendido, cuando hay la parte práctica, cuando hay los ejercicios, cuando está siendo ese agente social que activa sus estrategias y sus conocimientos, es cuando pruebas o hay evidencia de que el proceso de aprendizaje ha tenido éxito. Si no, lo que tenemos es que recalcular como el GPS y volver a explicarlo de otra forma o poner ejemplos. Poner ejemplos, dar ejemplos, es una forma también de acomodarse a, sobre todo, algo muy breve, simplemente. La clasificación de mediación puede ser textual o lingüística. Esa es más la parte pues, de trabajo del idioma o utilizar la lengua para transmitir, para comunicar, para afianzar conocimientos. La segunda es de conceptos. Aquí entra la cultura. Estoy seguro de que si utilizo palabras que utilizamos en Galicia, como regionalismos o dialectalismos, son muy diferentes a los que podéis tener aquí para llamar alguna cosa o expresiones. Eso es mediar concepto, es aclarar, es ponerte en la piel de la otra persona y decir, mira, en mi región, en mi zona, pasa en español, pasa en inglés, pasa en francés, pasa en portugués, pasa en alemán. ¿Vale? Es ese contexto socioconstructivo. Tú me cuentas cómo lo llamáis, cómo utilizáis, qué términos, qué vocablos utilizáis para definirlo y yo explico lo mío. Y eso pasa en clase, cuando se pregunta, ¿alguien me puede poner un ejemplo que plasme o que sirva para ilustrar lo que acabamos de ver? Y muchas veces sí aciertan, otras pues hay que reconducir. Ese es el continuo agente social, ese enfoque activo para incluir, que va acompañado también de la educación en valores que son transversales. Decía ayer David Bueno que cuanto más alegre, más empática, más se aprende, porque de hecho me quedó muy grabada la imagen o la metáfora, el ejemplo que decía de la madre oso que no hacía la función del bebé o de la cría, sino que estaba detrás apoyando, facilitando, orientando, ¿vale? Pero el propio aprendizaje tienen que realizarlo ellos, nuestros alumnos. Si nosotros le damos las herramientas, le facilitamos el contexto, pero ellos tienen que experimentar en sus carnes, principalmente en su cerebro, toda esa información. Y cuando hay algún conflicto de asimilación es cuando mediamos lingüísticamente. Si queremos contar una historia, que es una secuencia gráfica donde no hay texto, estamos mediando porque estamos haciendo un cambio de comunicación. Yo si me comunico con vosotros oralmente, podemos entablar la relación, ser interlocutores o esa transacción lingüística de forma verbal, pero pues hay cambio de código. De hecho, se habla de una mediación intermodal. Por ejemplo, actividades que son muy como estimulantes para clase, que ellos con un texto, sobre un texto, puede ser de historia, puede ser algo de biología, puede ser algo de tecnología, de música, grabar algo, están cambiando de código, es algo que reciben o que perciben auditivamente. De hecho, recordemos que tenemos una boca con la que hablamos y nos comunicamos, pero tenemos dos orejas y tenemos dos ojos. Entonces, hay diferentes medios, hay diferentes modos por los que percibimos la comunicación. Por eso hablaba antes del pensamiento visual y del soporte visual. Si nos estamos moviendo, no solo en un instituto, en un colegio, donde más o menos es nuestro hábitat y estamos acostumbrados, cuando viajamos, cuando nos movemos, inconscientemente buscamos esas figuras o esos iconos que nos sirven para dirigir pues, en una estación, en un aeropuerto, incluso en un restaurante. ¿Vale? La mediación lingüística y este enfoque proactivo es seleccionar lo que necesitamos para que
para cubrir las necesidades. Pueden ser las nuestras, de hecho hay un tipo de mediación que es mediación para uno mismo, cuando consultas diferentes fuentes, o para otra persona. Ahí sí que está esa parte inclusiva, esa parte de ayudar. De hecho, esto os lo he contado ya, soporte visual, hay infografías que hay que entender. ¿Cómo explico esto? Demografía, gráficas en historia, un cronograma. Es como tenéis el cronograma, tenéis que interpretarlo. Traducir e interpretar sí son microhabilidades o subcompetencias de la mediación, pero no es todo. Hay otras muchas, como es aclarar, como es resumir, como es sintetizar. Y resumir es algo que se hace en todas las asignaturas. Es con tus propias palabras, sé capaz de construir con toda esta información un texto. Vale, este es el nuevo paradigma. Hay destrezas, pero hay modos de comunicarse. Entonces es mucho más amplio. No simplemente es comprender y comunicar, sino que hay intermodal. Hay modos de, si escuchamos una canción y tenemos que hablar de esa canción, si queremos grabar, yo con mis alumnos conseguí hacer como una audioguía donde cada uno colaboraba y esa idea de puzzle, hay una técnica que en inglés se llama jigsaw, que es como un puzzle, es como el puzzle del principio, como si cada pequeña ficha se une, consigues la guía. Si estáis organizando, pues como un concurso en el centro, o si estáis organizando algo benéfico. Cada alumno, cada alumna es esa pequeña parcelita que tiene que colaborar, tiene que hacer su trabajo para construir de forma conjunta el producto final. ¿Qué fomenta eso? Fomenta el compañerismo, fomenta la educación en valores, fomenta ponerte en la piel de los demás y la responsabilidad, pero también alumnos y alumnas autónomos. Si yo no hago lo mío, esto falla, algo pasa. Y eso pasa en la sociedad. Si no nos ayudamos, si entre todos no somos capaces de construir de forma conjunta y colaborativa, es simplemente esto, ¿vale? La interacción es entre dos o más personas, pero la mediación, para mediar, es intentar resolver esa necesidad, ese conflicto, siendo un tercer vértice del triángulo y eres un puente lingüístico. Te voy a atender con mi competencia, con mis habilidades, con mi empatía, voy a hacer lo que está en mi mano para que no te sientas como desatendido o desatendida. Atocha, ¿vale? Entonces, a veces, donde conviven varias lenguas, nosotros nos pasa en Galicia, gallego, castellano continuamente, pasa en País Vasco, en Valencia, en Cataluña, a veces no hay traducciones que son exactas y eso pasa en el aula cuando hay que explicar conceptos. Vuelvo a lo que era la mediación de concepto, ¿vale? Entonces, muchas veces se recomienda reformular o con tus palabras explicar, decir, mira, esto es como cuando haces tal, esto es equivalente a esto. Porque lo que conseguimos son formaciones híbridas y todos sabemos en el típico chiste en inglés, from lost to the river, que no es de perdidos al río, es como un nativo dirá, from lost, Vale, entonces intenta con tus palabras, con tu competencia, explicarlo, ¿vale? O esto en los refranes, los usos idiomáticos del lenguaje, ¿vale? Los chistes, es que no lo pillo. Esto es como tal, es que no lo pillo. Entonces ahí sí que hay que mediar porque hay un conflicto de falta de comprensión, de entendimiento, porque hay como dobles sentidos, hay juegos de palabras. Eso pasa continuamente, no solo en el aula, sino en nuestra vida. Nuevos conceptos, los neologismos. Las lenguas evolucionan, como tal, tenemos que adaptarnos. Hay terminología ahora en nuestra vida que utilizamos en clase, pero utilizamos como agentes sociales, como ciudadanos y ciudadanas, que hemos adquirido con el paso de los años y tienen el significado que realmente le queremos dar o que para el que realmente se utiliza. Vale. From Lost to the River, volviendo antes, esto es un menú real pues, de un restaurante de X ciudad en X país. Vemos que si pides una cosa en español, no siempre es la misma que vas a pedir en inglés. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto.
Los mejillones a la plancha, si los pides en inglés, lo que te dan es venao a la plancha. Entonces, ojo, a veces, cuando algo no queda claro, no tengamos miedo en explicar, en poner un ejemplo, en decir, esto está claro o no está claro, ¿vale? Uy, que esto... Ahora, espera. Problemas del directo, no pasa nada. Entonces, ideas para clase, ideas para evaluar. No hay necesariamente por qué considerar la mediación como algo separado. La mediación es algo como que activamos, es algo que utilizamos pues, para explicar esos conceptos, como decía antes. En clase de historia, si leen un texto y tienen que demarcarlo históricamente, si tienen que explicar algo, un cronograma que tienen que explicarlo, es mediación lingüística, porque están utilizando su conocimiento y sus palabras para, ahora ya está, para explicar algo, ¿vale? Este es un ejemplo que se utilizó inicialmente en varios métodos de enseñanza de idiomas, que es aplicable a todo, es aplicable a clases bilingües, es aplicable a contextos plurilingües. Se llama el dictogloss porque parte como de un texto. Cuando hablamos de mediación siempre hay un texto, hay un conocimiento, hay una teoría, pues Darwin o historia, o un concepto de música o una época, literatura, como decía antes, geografía, en ciclos pues algo de técnico sanitario o algo más mecánico, ¿vale? Ese concepto, si nadie nos lo explica, si nadie se asegura de que la transmisión de la información es correcta, desconocemos cómo aplicarlo. Es digamos, una teoría, unos conceptos que caen en el vacío, que no llegan no llega el mensaje a buen puerto, digamos. Entonces, ese es un conflicto lingüístico. Conflicto lingüístico, como decía antes, no es pelea. Conflicto lingüístico es esa necesidad para cómo te voy a contar esto, cómo voy a asegurarme para que quede claro lo que tenemos que aprender, porque después, individualmente, como aprendiz autónomo o autónoma, tú tendrás que utilizarlo. Modos de comunicarse. Leemos, escuchamos, vemos, ¿vale? Recibimos información, tenemos que procesarla, tenemos que seleccionar la que es válida de la que no es válida. Se dice normalmente discriminar lo relevante de lo irrelevante. Lengua, pero contenido y un contexto. Una de nuestras formadoras en Grecia, en la Universidad de Atenas, María Statopoulo, su apellido, habla de recontextualizar información. Si yo estoy preparando mi clase de matemáticas o mi clase de física o un experimento, un laboratorio en química, todo está preparado, pero yo tengo unos conocimientos y tengo una competencia tanto lingüística como operacional que ellos y ellas no tienen. Entonces, tengo que adaptarme, tengo que recontextualizar esa información para que la clase tenga éxito o para que mi mensaje llegue bien a los y las destinatarios. Tomar notas, tomar apuntes, resumir, es mediación que se hace en cualquier asignatura, en cualquier nivel. Es como capta la esencia. No nos podemos chapar 100 folios, ni 500, ni 8 lecciones, pero selecciona, es como bucear en ese texto y captar lo necesario. Tomar notas, mapas conceptuales, ¿vale? Son muy útiles también. Es una forma de mediar, es una forma de seleccionar información y construir lo que necesitamos. Y finalmente lo que ellos tienen que hacer es reconstruir el texto, transmitir esa información y recontextualizar. Y ahora hablo de mecánicas de aula, trabajo entre pares o pequeños grupos. La técnica de puzzle, ese jigsaw del que os hablaba antes, funciona muy bien. Es como si tenemos un nuevo tema, una nueva lección que hay que tratar, sea en primaria, sea en secundaria, sobre un tema concreto. Si cada uno de ellos es como el responsable de una de las partes y tiene que seleccionar o resumir y la puesta en común, lo que va a crear es esa unidad final, ¿vale? Ahí estamos trabajando tanto la empatía como el respeto, la colaboración y sobre todo esa co-construcción de significado. Reconstruir texto, como os decía antes, la clase invertida, ¿vale? The Flipped Classroom, tan famosa ahora, es como demos antes una información que ellos tienen
que ser responsable, tienen que estar comprometidos a hacer, que esa es la parte más complicada, es como quién se ha leído tal texto o visto tal vídeo. 3. Entonces perdemos tiempo porque hay que volver a verlo. Pero si cada uno es responsable de seleccionar esa información para después transmitirla y comunicársela a su grupo, como grupo la transmiten al resto de la clase. Es ese enfoque proactivo y no reactivo. Es entre todos construir como ese puzzle el producto final. Esto se llama el dictogloss. Al final tendréis mi correo electrónico, que es muy fácil, es juanlagoleis@gmail.com, porque claro, esto al final es una mediación, es una síntesis de todo el mundo infinito de la mediación lingüística, que yo, bueno, sí he tenido la suerte de formarme y es algo que me gusta. Si alguien tiene más interés en aplicaciones prácticas para clase o ideas, podéis contactarme sin ningún problema. 4 minutos, vamos bien. Entonces ahora al final, vale. Estas son actividades del examen nacional de secundaria de Grecia. Y diréis, ¿por qué en Grecia? Porque se consideran Grecia y Alemania los pioneros del trabajo en la mediación lingüística. ¿Por qué? Por su realidad social, por su sociocontexto, por un flujo masivo, incesante y continuo de personas migrantes. Entonces, esa es la clara realidad de que los agentes sociales, que son los compañeros de clase, los y las profesores, el centro, el equipo directivo, tienen que acoger a alumnos, como está pasando ahora, con refugiados o con personas que solicitan protección internacional, que es una realidad social. La realidad es que en el aula puede aparecer alguien en cualquier momento con otra lengua, con otra cultura, con otro contexto, ¿vale? Entonces, adaptarnos, lo que hacemos es facilitar y ser ese puente lingüístico, porque mediante la lengua vamos a transmitir otros conocimientos, ¿vale? Y quería enseñaros, hay que evaluarla. Contexto EOI es muy diferente porque tenemos un Real Decreto que sí se obliga a evaluarla de forma diferente, pero la mediación como tal se concibe como esa empatía, ese impulso para ayudar, para ponerse en la piel de los demás o de las demás y para comunicar, ¿vale? Para transmitir información. Como os decía antes, puede ser intralingüística. Firmar una hipoteca es como, la cláusula 8 ni idea, es como, a ver si alguien me explica esto. Un informe médico, lenguaje jurídico, pasa en todos aquellos ámbitos o dominios que no son de nuestro conocimiento. Entonces alguien tiene que mediar o remediar, como decía antes. Alguien tiene que explicar, ponerse en nuestra piel, adaptar el lenguaje y decir, mira, esto significa esto. Cuando firmas esto, te comprometes a esto, ¿vale? Tratados de ingeniería, científicos. Es como esa necesidad de seleccionar, de tratar la información existente que es infinita. Como os decía antes, puede ser interlingüística, que la traducción de inglés, el de cross, a través de las lenguas, ese viajar en los modos de comunicar, adaptarte a la otra persona y decir, no sé la traducción, no sé este término concreto, pero voy a hacer una paráfrasis, voy a buscar esas palabras para que puedas entenderme. 1 minuto 50, vamos bien. Intermodal, interlingüística, flujo continuo en la sociedad de necesidades, de intereses, de capacidades. Gracias, y ahora retomo el kanji japonés, que el kanji japonés lo que significaba o lo que significa es amor. Entonces, una forma de transmitir información es mostrar también amor y pasión en todo lo que hacemos. Lo decía David, bueno, cito porque sí que ayer pude asistir a la charla y hay cosas que se pueden relacionar, tanto de la neurociencia, de cómo nuestro cerebro funciona. Es como, si confiamos en nuestros alumnos, si confiamos en nuestras alumnas, el autoconcepto va a mejorar y ellos como que lo intentan o ganan autoestima, se creen más capaces de hacerlo y confían en sí mismos, y eso es muy importante. Entonces, significa amor, y como decía, significa amor y significa pasión. Estamos aquí un grupo, no os veo a todos obviamente, porque esto me decía un poco, un sábado demuestra ese amor y esa pasión
al conocimiento, a la enseñanza, al aprendizaje. Y pensemos que esa pasión y ese amor no solo deben pensarse, sino que deben compartirse, ¿vale? Entonces, en ese acto de compartir, estamos actuando igualmente como agentes sociales que queremos transmitir y queremos ayudar. Y cito a Mar Romera, que es pedagoga y es una maestra que dice, si te miro, te admiro, si te admiro, te quiero, si te quiero, te aprendo. Y 6 segundos de regalo. Muchas gracias.